Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 53 ya de esta sexta temporada. Y te doy las gracias como siempre por cada sábado estar aquí y acompañarme para compartir las historias que tanto te gustan. Espero como siempre que te encuentres lo mejor posible y de no ser así, igualmente te mando un abrazo fraterno, esperando que pronto te recuperes y que puedas encontrarte lo mejor que se pueda estar. Bueno, gracias por estar una vez más en este tu podcast de literatura. Gracias a todas las personas que se toman la molestia de dar un poco de su tiempo para escucharme. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues una vez más estamos aquí reunidos para poder preparar la historia que tenemos pensada. Estuve reflexionando en la semana, no sé ustedes, ha habido muchas cosas que a lo mejor nos pasan a lo largo de la semana. Y en particular estuve pensando de qué íbamos a platicar para esta semana y tuve a bien recordar una de las obras que yo he disfrutado mucho. Creo que esta es una obra popular, pero solamente en una parte de su obra. Y quería hacer como un pequeño resumen para todos ustedes, porque la obra original es aproximadamente como de 700 páginas y pues obviamente es un poquito extensa para nada más narrarla en tan poquito tiempo, ¿verdad? Pero creo que puedo hacerles un pequeño resumen. Igual si ustedes tienen el interés de leer estas obras, pues como siempre se las recomiendo ampliamente. Claro que hay que entender que hay algunas obras que por la distancia del tiempo y los recursos lingüísticos que utilizan a veces son un poquito complicadas de entender o de digerir, por el sentido de que hay algunos recursos literarios que pueden a veces caer ya actualmente en el desuso, o simplemente en el hecho de que se vuelven distractores y no permiten dar tiempo a la trama, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a platicar yo me atrevería a decir, de la obra más icónica del autor inglés Daniel Defoe. Vamos a viajar hacia, hacia Inglaterra ahora. No sé, la semana pasada estuvimos comentando otra historia, pero ahora vamos a viajar hasta la República Inglesa, el reino de la corona inglesa, y vamos a platicar precisamente de un autor muy polémico que tuvo una vida bastante caótica. Creo que toda su vida fue un caos en general. Nunca estuvo conforme ni estable a lo largo de toda su vida profesional. Y de eso se trata de la historia de Daniel Defoe. Daniel Defoe fue un personaje que en muchos momentos de su vida quizás pudo tener una vida pacífica y apacible, pero Daniel Defoe le gustaba mucho escribir, y de hecho fue tanto su gusto por escribir que uno de los grandes problemas que siempre ha pasado cuando escribes es que cuando decides escribir para la política, escribir para la política es rentable porque el poder en turno pues va a aprovechar del dinero de los gobernados para pagar tu obra. El gran problema de hacer eso es que te conviertes en el mensajero y en el adversario más visible que tengan otras personas que no compartan esa misma ideología política, ¿no? Entonces, al final la gente le gusta mucho trasladar las responsabilidades y decir, es que no es que los otros fuéramos así o que nosotros pensáramos igual, simplemente todo es culpa del que manda el mensaje, ¿no? Es un tanto como, por ejemplo, cuando se platica mucho en el tema de la Segunda Guerra Mundial y nada más nos quedamos con el tema de los líderes, pero no hablamos de las demás personas, y que al final del día el poder que ellos representaban era un poder que venía respaldado con otras personas, ¿no? Entonces, esta es la historia de Daniel Defoe. Daniel Defoe decide escribir para la monarquía, en contra también, primero de un bando, luego el otro bando perdió, empezó a tener muchos problemas,
Luego se dio cuenta que pues se quedó sin trabajo y entonces decidió empezar a escribir literatura y siempre estuvo pensando en cuál era su público. Y en aquella época tenemos que entender que Daniel Defoe nace en el siglo XVII y durante el siglo XVIII es cuando él se va a convertir en un gran escritor. Y vamos a regresar en el mundo a aquella época. Es una época en que la mayoría de la gente se mueve en barcos. Son viajes muy largos. La compañía británica domina los mares y Inglaterra se ha convertido en la primer potencia naval del mundo. Entonces, Daniel Defoe, concentrado en que las personas que más tienen dinero son las personas que controlan las rutas marítimas y los barcos, dice, tengo que hacer libros que sean atractivos para la persona que va en un barco. Y pues es un libro que no puede acabarse rápido, ¿no? Es una época en la que tú tienes que entender que tu público no necesita un cuento que se pueda leer ni en una hora. Necesitas escribir por kilo, ¿no? Y hacer unos megalibrotes en donde sobre todo dejas muchos detalles, demasiados detalles porque con algo hay que llenarlo. Y sobre todo que se entienda y se perciba que tú también eres un hombre de mar, aunque Daniel Defoe nunca fue un hombre de mar. Él era un simple escritor, pero escribió de una manera tan hábil que hacía parecer que de verdad él tenía un conocimiento como un ser un marino completamente, ¿no? Y creo que su obra más icónica, que es de la que vamos a platicar el día de hoy, es precisamente sobre las aventuras de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es, desde mi perspectiva, muy personal, yo creo que la obra más conocida de Daniel Defoe. Y, es una gran obra que pienso que en realidad hay varios autores a lo largo de la historia que su mayor obra es una obra en la que a veces de manera consciente o inconsciente se convierte en una obra que representa y expresa mejor una radiografía de sí mismos. Se me viene a la mente, por ejemplo, El viejo y el mar, ¿no? Que también es una obra, básicamente es una radiografía del autor en ese momento y te expresa su sentir. Moby Dick, etc. Hay muchas obras que son icónicas y que si tú cuando comparas conocer la historia del autor con la obra en sí misma y te das cuenta que la obra es brutal, es en realidad no es más que un comparativo de su vida personal. Y yo creo que por eso es que pueden transmitir tanto, ¿no? También se me viene a la mente, no sé, la Divina Comedia. Es decir, hay innumerables ejemplos a lo largo del paso del tiempo que nos habla de cómo cuando el autor le pone parte de su vida a esa obra, esas obras son las que se han vuelto las que arrasan, ¿no? Y bueno, vamos a platicar precisamente, tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero sí siempre recomendándoles, como siempre, que pues si ustedes tienen el tiempo y la oportunidad, léanlo por su cuenta, saquen sus propias conclusiones, porque recuerden que ustedes siempre tendrán la mejor opinión. Y un servidor lo único que hace es hacer pequeñas lecturas y adaptaciones de obras literarias y también escribir un poco, ¿no? Porque es una de las cosas que más disfruto es escribir y hacer estas adaptaciones. Me fascinan los cuentos y en general todo lo que tenga que ver con escribir me encanta mucho, ¿sí? Entonces, vamos a platicar ya porque la obra es muy extensa. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, la obra que tenemos preparada para esta semana se llama Robinson Crusoe. Así que comencemos. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo, en el territorio inglés, donde un joven llamado Robinson Crusoe, que apenas está en la adolescencia, se está preguntando cuál deberá ser su futuro. Su padre le está ofreciendo un puesto importante para que pueda quedarse a trabajar con él,
pueda convertirse en una familia que ya lleva muchas generaciones compartiendo, tiene grandes tierras y además es médico. Entonces no tiene de qué preocuparse. Su padre goza de una gran reputación, tiene tierras y toda su familia vive de manera acomodada. Sin embargo, Robinson Crusoe decide que él no quiere eso. Él está intrigado por ir a conocer el mundo y quiere ir a la aventura. El padre de Robinson hace lo que muchos padres y trata de prever por el porvenir de su hijo. Le preocupa más que su hijo tenga algo estable y seguro a que ande por el mundo jugándole al aventurero. Sin embargo, nuestro protagonista no le interesa la estabilidad. Así que un día se separan de su padre y le dice: padre, he decidido que quiero irme para conocer el mundo y viajar. Su padre le dice que no, no puedes irte. Entonces Robinson decide que se va a ir de todos modos. ¿Cómo la ve? Entonces empieza en ese debate, tienen una fuerte discusión. Inclusive la salud de su padre se deteriora porque está muy afligido pensando en que su hijo se pueda ir y que Dios sabe lo que le pueda pasar. Y le dice que por favor no se vaya y le hace prometer que va a respetar su decisión de no irse. Su padre le hace ofrecimientos para tener una vida estable y cómoda el resto de su vida, pero él quiere irse. Sus hermanas de Robinson saben que él no está muy inclinado a obedecer a su padre. Inclusive su mamá está preocupada y habla mucho con él. Y dice: está bien, madre. Robinson se da cuenta que la salud de su padre se ha deteriorado por este estrés que le está provocando. Y Robinson le dice a su madre que pues no se preocupe, que pues ya va a hacer caso. Entonces pasan los días y un día Robinson decide viajar al pueblo. Y viajando en el pueblo, pasa cerca de donde están los muelles y habla con un hombre que está ahí y que y le dice, escucha que este hombre está hablando de que trabaja para un barco mercante. Y entonces le pregunta a él que qué tan difícil sería poder irse en un barco mercante. Entonces el hombre le dice que él está a cargo de un barco y que si le gustaría puede irse con él. Si está dispuesto a trabajar duro, la vida en el mar es difícil, le dice, pero si está dispuesto, vamos. Dice, voy a salir en un par de días. Entonces, para que puedas ordenar tus cosas y vamos. Dice, tengo un viaje que hacer, vamos a viajar 2 semanas hasta Londres. Bordearemos la costa de la isla, entregaremos algunas mercancías y después de eso volveremos a regresar. Probablemente. O desde ahí puedes tomar otro transporte y regresar si es lo que deseas. La paga no es mucha porque el viaje es corto. Mientras más largos sean los viajes, es mayor la paga. Pero creo que para hacer tu primera vez podría estar bien. Entonces Robinson decide que ya tiene ahí, esa es la oportunidad que él estaba buscando. Pero como sabe que no le van a dar permiso, decide que lo mejor es escaparse. Porque claro, nada va a causar menos estrés a su padre y a su familia que el huir, ¿no? Entonces vuelve a casa, ordena sus cosas y deja una pequeña carta y se escapa. Robinson se va, se sube al barco y empiezan a bordear las costas de la isla británica. Y en la primera noche, los atrapa una tormenta horrible, una tormenta espantosa. Entonces la tormenta es muy muy fuerte, es muy violenta y Robinson está muy asustado. Nunca había vivido esa experiencia de tener que estar en un barco a la merced del mar, que es imponente. El rugir de las olas, el agua estrellándose por todas partes, se cuela. No hay una parte del barco donde pueda estar completamente seco. Y siente ese temor mientras está tratando de sujetarse y tiene el miedo de morir ahogado. Entonces en una parte de este momento de suplicio que está viviendo Robinson se postra y le ruega a Dios que le permita llegar a salvo a tierra. Y le dice, Dios, si me estás escuchando, yo te prometo que si me salvas,
en cuanto pise tierra en Londres, tomaré el primer transporte que pueda de vuelta a casa. Me encaré con mi padre, le pediré perdón y ya le voy a hacer caso, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, toda la noche está la tormenta, toda la noche hasta que amanece, y en cuanto amanece, ¡puf!, como por arte de magia, la tormenta desaparece y el mar se vuelve calmo completamente, completamente calmo. Entonces, pues nuestra protagonista está muy, muy sorprendido de lo que acaba de pasar, porque no puede creerlo, ¿no? Y dice, wow, o sea, gracias Dios. Entonces Robinson dice, gracias Dios porque me ayudaste. Llegan al puerto, desembarcan, hace todo su trabajo que tiene que hacer, y entonces el hombre que lo contrató le da su pago y le dice, bueno, pues aquí está, como cumplimos. Y le dice, oye, pero mira, tengo un buen amigo y me pidió poder llevar unas mercancías a, en la parte cercana de la costa del Mediterráneo. Vamos a África. Si te interesa, la paga es 10 veces más de lo que te acabo de dar ahorita. Entonces Robinson, y dice, ¿y cuánto tiempo sería? Dice, pues en mes y medio volveríamos. No es mucho, y vamos y venimos, y va a ser mucho dinero y es mucha mejor paga. ¿Qué dices? Entonces, Robinson, que acaba de prometer volver a casa, pide permiso para ir a una oficina de correos, manda una carta a casa y manda un giro para enviar un poco de dinero a su madre, y le dice que pues no va a volver por ahora, ¿no? Que se va a ir a hacer otro viaje ahora a África. Claro que sí. Entonces, Robinson se sube al barco, dice que podría salir mal, a pesar de que ya tenía una promesa. Se suben al barco y empiezan a recorrer, van bordeando toda la costa, llegan a España y de ahí comienzan a bordear la costa africana en el mar Mediterráneo. Y cuando están pasando frente a las costas de lo que actualmente conocemos como Argelia, resulta que el barco es atacado por otro barco que pertenece por un barco de guerra musulmán. Los capturan y se llevan todo y el barco. Y entonces se los llevan a todos ante el gobernante que está ahí cercano a las costas de donde estaban ellos. Se los llevan a todos y entonces el gobernante agarra y les habla perfectamente inglés, habla muchos idiomas y les dice, necesito a alguien que sepa leer y escribir en inglés. De todos los que iban, el único que sabía era él, porque pues él era una persona con estudios y acomodada, ¿no? Entonces, como todos los demás no saben leer ni escribir, el gobernante decide venderlos a todos los demás como esclavos y se los llevan a muchas otras partes. Y él se queda en la casa principal con el nuevo jefe musulmán que tiene. Y entonces ahora se convierte en un esclavo, se convierte en un sirviente. Conforme va a estar con los musulmanes, durante este tiempo los musulmanes le enseñan a leer mapas, le enseñan sobre matemáticas, le enseñan de astronomía, de agricultura, de botánica, aprende muchas cosas. Él se pasa aquí una buena temporada, ya lleva más de 1 año y medio con los musulmanes y finalmente un día, el jefe ya como que le toma cierta confianza, se da cuenta que él ha sido muy diligente, que es muy obediente, entonces lo empieza a llevar para que lo acompañe en su bote personal a pescar. Él empieza a encontrar entonces que ese bote podría ser una oportunidad de escaparse. Así es que pasan los meses, sigue avanzando el tiempo y un día
decide que pues va dice, tengo que escapar de alguna manera. Y entonces Robinson le dice a su jefe que quiere que le prepare su bote personal porque va a venir otro líder y quiere que vayan a pescar juntos. Bueno, entonces decide ir a preparar el bote y entonces luego le manda a decir a su jefe, dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya me cancelaron la reunión, ya no va a venir, pues yo creo que ya no va a hacer falta que prepares tantas cosas como tenía pensado. Pero entonces Robinson se le ocurre no cancelar la orden y le dice a los demás sirvientes que es más, que suban más alimento, más agua y armas, porque aparte el jefe quiere ir de cacería. Los esclavos no lo dudan porque le hacen caso y aparte de eso los guardias, como ya están acostumbrados a que él sea el sirviente como de más confianza del jefe, no lo ven raro. Y entonces decide que va a ir a pescar. Les dice que el jefe le ha mandado que quiere que vaya a pescar algunas cosas y luego regresen. Entonces 2 guardias deciden acompañarlo junto con un esclavo para vigilarlo, ¿no? Y bueno, se suben al bote del jefe y empiezan a navegar. Cuando ya está mar adentro, deciden detenerse para comenzar a pescar y entonces Robinson le pide a los guardias que lo ayuden a empezar a tirar las redes. Y cuando empiezan a hacer esto, Robinson aprovecha el descuido y empuja al sirviente de la cubierta y lo tira al agua y con las armas les dispara a los guardias y los mata. El sirviente que está en el agua no puede nadar y se está ahogando y le pide que por favor lo salve. Entonces Robinson le dice que lo va a salvar con una condición, que le jure lealtad y que a partir de ese momento se va a convertir en su esclavo. Y el sirviente lo hace, sube y lo salva. Y entonces a partir de ese momento Robinson emprende la huida y empieza a huir en el mar. Pero a pesar de que dice, él sabe que en la zona está muy plagada de otros barcos de musulmanes que lo pueden capturar. Entonces se le ocurre que en vez de bordear toda la costa rumbo a Europa, se desorienta y empieza a bordear la costa africana hacia el sur y empieza a bordear la costa occidental de África. Y decide que no va a detenerse hasta encontrar una colonia inglesa. Empieza a avanzar y aquí tenemos un recorrido donde Robinson va en el barco y entonces pues ahí la va pasando. En una de estas escenas Robinson ve que cerca de la orilla de la playa hay un león que está apaciblemente durmiendo a la sombra de un árbol. Entonces Robinson decide detener el barco, bajarse del barco, llevar un fusil y matar al león mientras dormía. Porque se le ocurre que sería un buen premio llevarse las patas de león. Entonces decide matar al león solo para cortarle las patas. Claro que sí. En el libro obviamente hay muchísima violencia y salvajismo contra los animales porque está escrito en otra época. Robinson regresa al barco. Luego más adelante encuentran un grupo de nativos con los que por señas se comunican, recargan sus suministros de agua y empiezan a intercambiar algunas cosas. Y Robinson sigue viajando y se le está haciendo eterno el viaje hasta llegar a una colonia inglesa. Entonces van ahí y dice Robinson, agarra una noche, se hinca dentro de su bote y le habla a Dios. Y le dice, Dios, si me ayudas a encontrar el camino para volver a Inglaterra, te prometo que voy a volver con mi familia y que ya le voy a hacer caso a mis papás. Claro que sí. Entonces Robinson sigue en ese camino y de repente se topa un enorme barco que está a bordo de un capitán inglés y que tienen como destino ir hacia la colonia portuguesa en Brasil. Entonces le dicen a Robinson que si está perdido, les dice que sí, enganchan su barco al otro bote, le permiten subir
y él le dice al capitán que todo lo que tiene en el bote si quiere es suyo a cambio de que lo lleve de vuelta a Londres. El capitán resulta que es un hombre muy bueno y le dice que no. Le dice, no, 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 de capitán a capitán, porque tú también estabas arriba de un bote, aunque sea muy pequeño. Voy a respetar todo lo que tienes, pero te ofrezco otro trato. Te doy gratis el pasaje a cambio de que me acompañes hasta Brasil, porque tengo que ir a dejar estas mercancías. Si tú me acompañas y me ayudas, pues no me pagas nada y te quedas con todo. Entonces, Robinson acepta y dice, claro que sí, me voy con él, ¿qué podría salir mal? Viaja con este capitán, se hacen amigos durante el viaje, le va contando todas sus historias, sus aventuras, se hace muy amigo del capitán que conoce arriba de este barco. Y una vez que llegan a Brasil, ayuda a completar el negocio y terminan y ya y le dice el capitán, bueno, estamos aquí, vamos a estar unas semanas y luego nos viajamos de regreso hacia Londres. Pero estando ahí en Brasil, conoce a unos comerciantes que están vendiendo una plantación de caña de azúcar. Y entonces empieza a indagar y se da cuenta que esas plantaciones dejan muchísimo dinero. Le permitiría ser rico si lo logra trabajar bien. Y sabe que la mano de obra no es tan cara porque pues están usando esclavos, ¿verdad? Entonces se pone a pensar Robinson y decide que lo que va a hacer es, habla con el capitán, con su nuevo amigo, y le dice, oiga, ¿sabe qué? Ya lo pensé bien. Le vendo las cosas que tengo en mi barco para que usted me dé el dinero y yo pueda comprar una plantación. Y entonces su amigo el capitán le dice, oye, ¿pero qué no me dijiste que querías volver a Londres? Y él, sí, pero ya lo pensé mejor y me voy a quedar para hacer dinero. Claro que sí. Y Robinson vuelve a fallar a su promesa y ahora se queda en Brasil. Entonces, Robinson se va a pasar aquí otros años más. Se está varios años en Brasil, empieza a hacer su plantación, se queda con su esclavo, juntos están ahí trabajando en la plantación, compran más esclavos, empieza a darse cuenta que es bastante complicado, que no está tan sencillo como él creía, pero él no se rinde, va trabajando, va produciendo, la va activando su plantación, inclusive compra maquinaria para empezar con el proceso para hacer la caña de azúcar, la azúcar y hacer la transformación. Y empieza a hacer dinero, pero de repente empieza a haber una serie de años que hay una crisis ambiental, no está funcionando la cosecha como él quisiera, la plantación no está pasando por su mejor momento económico, pero para esto él sigue en contacto todos los años con su amigo, el que sigue llegando, el capitán que lo rescató. Y cada vez que él tiene ganancias, se las da al capitán y el capitán las lleva hasta Londres y las deposita en una cuenta de banco en donde le están ahorrando su dinero. Porque para esto el capitán que conoció es un hombre muy íntegro. Y también le manda cartas a su familia le dice que por favor regrese, que la salud de su papá no está bien, que varios de ellos no han estado del todo y que lo extrañan y que por favor pues cuide, ¿no? Y demás. Él dice que sí, que ya pronto va a volver, nada más quiere terminar de establecer bien su plantación y que va a volver. Eso les promete. Entonces, Robinson finalmente, pero las cosas ya no están yendo tan bien y no quiere usar sus ahorros. Así que se le ocurre que la mejor manera que tiene para poder salvar su plantación sin tener que usar el dinero que está ahorrando es simplemente habla con su amigo el capitán y le dice, oye, es que yo necesito una chamba extra por ahí. Y necesito una que dé mucho dinero, porque quiero hacer un viaje para juntar mucho dinero y terminar de estabilizarme aquí. Y entonces el capitán le dice, mira, es que yo los viajes que tengo no ofrecen la cantidad de recursos que tú quieres. Pero tengo un amigo que tiene otro barco que hace viajes que son más peligrosos y que son más caros. Si tú quieres, le puedo hablar con él para que te vayas con él y veas qué tal, ¿no? Entonces,
Robinson accede, le dice, sí, sí, pónganme en contacto con tu amigo. Y se contacta con el otro capitán. Y el capitán le explica que van a hacer un recorrido desde Brasil hasta los Estados Unidos. Y bueno, en ese momento ya iniciaba lo que son las colonias inglesas en el norte, dice, y de ahí se hace un viaje desde Brasil hacia lo que sería Estados Unidos, y desde Estados Unidos un viaje hasta Londres. Entonces él dice, está perfecto, porque junto el dinero, viajo a ver a mi familia un tiempo, me regreso y ya todo. Él, o sea, ya tiene planeado toda una vida en Brasil para siempre. Y quiere volver a casa con dinero para que su familia y su padre vean que él tenía razón, ¿no? Bueno, entonces salen a bordo del barco y cuando están atravesando el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela aproximadamente, entre esa zona del Caribe, un huracán los sorprende y los vientos se vuelven descomunales. El barco pierde el rumbo por completo, quedan a merced de la fuerza del océano, se quiebra el mástil, la cosa se pone muy mal. A bordo del barco tratan de ver, y en eso el barco choca contra unas rocas, una ola enorme los levanta y los coloca encima de unas rocas, y al barco se le empieza a meter el agua. Entonces la fuerza del huracán está terrible, es el momento más intenso. Y en la desesperación y el miedo, todos agarran y el capitán dice, abandonen la nave. Entonces, todos saltan del barco, empiezan a saltar del barco y abandonar todo lo que tienen ahí. O sea, lo dejan ahí, nada más se avientan ellos, no agarran nada y o sea, solo se lanzan a las olas porque se dan cuenta que están muy cerca de una isla. Y creen que pueden llegar nadando. Pero en cuanto se avientan al agua y caen todos, viene una segunda ola gigante y los levanta todos. E imagínense que hay como dos rocas así gigantes y hay un pequeño espacio en medio. Entonces la ola los avienta hacia las rocas y solo Robinson Crusoe pasa en medio de las piedras y todos sus demás compañeros del barco mueren despedazados en las piedras. O sea, ¡pras! La fuerza de las olas los despedaza contra las rocas. Mientras que Robinson sí atraviesa y llega a la playa. Llega a la playa y la ola lo arrastra hasta que él finalmente termina por llegar sobre la arena. Y al amanecer, se disipa la tormenta del huracán. Y entonces él está ahí. Y así como de, Dios, gracias porque me salvaste. Te agradezco, ¿no? Que me hayas permitido estar aquí. Y bueno, entonces Robinson se queda en la isla y empieza a darse cuenta que dice, bueno, pues ahora tengo que esperar a que pase un barco. ¿Qué tanto tiempo puede pasar, verdad? Antes de que pase un barco y me rescaten. Entonces, lo primero que se le ocurre a Robinson es empezar a ver dónde va a vivir. Empieza a construir como un pequeño lugar donde vivir, cómo alimentarse. Prepara una pequeña balsa y viaja al barco. Luego para esto se da cuenta de que el primer día está así como muy optimista. Se da cuenta que el barco quedó atrapado arriba de unas piedras y que en realidad, si no se hubieran aventado del barco, todos hubieran sobrevivido, porque al barco ya no le pasó nada, se quedó íntegro el barco ahí, nada más tiene un pequeño agujero, pero pues el miedo hizo que todos se aventaran y pues, se murieron todos, ¿no? Excepto él. Y entonces empieza a viajar al barco y a sacar cosas. En el barco tienen muchas cosas que él puede utilizar, muchos materiales. Hay hierro, hay muchos elementos que él puede usar para convertirlos en herramientas. También se da cuenta que hay algunos alimentos y demás, pero sabe que los alimentos no le van a durar mucho. Pero hay mucho grano. Entonces decide que va a aprovechar el grano para cuidarlo. Alguno se lo va a comer y otro va a empezar a sembrar lo que se pueda. Y es momento de poner toda su creatividad y todo el conocimiento que ha adquirido hasta ahora al máximo, ¿no? También al bordo del barco venían unos gatos, un perro y un perico. Entonces Robinson baja todos los animales y pues los tiene con él. Y entonces al perico le enseña a hablar para tener alguien con quien hablar. También encuentra que dentro del
dentro del camarote del capitán hay una Biblia y la baja y decide establecer como una especie de calendario con una marca en un árbol para tener una referencia del tiempo, porque sabe que el tiempo va a empezar a volverse difícil de medir conforme pasen los días, se le va a olvidar qué día es. Entonces empieza a establecer hoy es tal día y lo marca, ¿no? También tiene una libreta y tinta, entonces sabe que puede escribir, pero dice que va y decide llevar un diario en el que va a empezar a escribir su travesía dentro de la isla, ¿no? Y Robinson se empieza a preparar, empieza a sembrar, empieza a crear una construcción, pero va pasando un día, una semana, un mes. Finalmente pasa su primer año y Robinson se da cuenta que tiene que empezar a prepararse para más tiempo, porque en un año no ha notado ni una sola vez a nadie. En todo lo que ha explorado en la isla, él ha tenido miedo de encontrarse con personas, pero ha explorado la isla por completo y no hay personas, no hay nadie. Nunca ve a nadie, no ve pasar barcos, entonces entiende que probablemente está en una isla que está fuera de las rutas comerciales, que el huracán los ha de haber desviado por completo, que nadie pasa por ahí y que tal vez con el tiempo alguna ruta pase por ahí. También se dio cuenta que está en una isla en la que no hay depredadores, por lo cual no tiene que preocuparse de que vaya a aparecer algún felino que se lo quiera comer. Tampoco tiene serpientes de las que tiene que preocuparse. Entonces tiene mucha suerte. Robinson tiene la gran ventaja. Hay aves aves grandes de las que puede comerse. Y pues así, pescar y demás. Entonces no encuentra frutos silvestres que son comestibles. Y bueno, entonces no tiene realmente mucho de qué preocuparse. Gracias a que cuando estaba con los árabes también aprendió un poco de alfarería, aprende a hacerse sus platos y sus vasos. Entonces Robinson le pasan aquí una serie de cosas. Luego un día se le ocurre que explorando la isla que tiene, hay una parte grande donde hay un cerro enorme en el centro. Lo sube y en la parte está como hueca, está todo llena de vegetación y encuentra un árbol de muy buena madera que se da cuenta que puede aprovecharlo para hacer un bote. Entonces a Robinson se le ocurre la idea de talar el árbol y empezar a trabajar en él, en hacer un bote. Pero como sabe que eso va a tomar mucho tiempo, decide construir una segunda casa allá arriba en la montaña, para que a veces se quede allá y a veces baje. Entonces, empieza a trabajar en el bote, le dedica mucho tiempo, hace una gran construcción y ya cuando ya lo tiene terminado, dice, ya tengo un gran bote, creo que aquí podría llevarme suficiente agua y comida para pasar un mes en el mar y encontrar alguna otra isla o una ruta de comercio, ¿no? Y entonces cuando termina se pone a pensar en ¿y cómo lo bajo? Pequeño detalle, ¿no? O sea, dice, ya tengo listo el bote, ¿y ahora cómo lo bajo? Entonces Robinson no se puso a pensar en eso desde el principio y tampoco se puso a pensar en el hecho de que estaba en un agujero y luego tenía que subirlo y luego bajarlo. Entonces se le ocurre todo un sistema de tratar de jalarlo con cuerdas y utiliza partes del barco para poder un sistema de poleas para irlo jalando. Sin embargo es imposible, no lo logra y el barco se queda ahí. Bueno, su bote se queda ahí atrapado en la construcción en la que él le va a tomar meses de trabajo y pues al final no se pudo hacer nada. Luego Robinson un día se enferma, porque pues eso pasa, porque se le ocurre experimentar, encuentra que tiene tabaco y decide comerse la hoja de tabaco así como está verde, que podría salir mal, y bueno, descubre que se intoxica, descubre por qué el tabaco es tan resistente a varias plagas, y bueno, entonces se intoxica, y la pasa bastante mal, pero logra curarse. Todos los días se pone una regla de leer una parte de la Biblia y entonces divide toda la Biblia para poderla leer en un año y así cada vez que termine de leer la Biblia pues sepa que ya pasó un año, ¿no?
Y van pasando los años. Van pasando los años y Robinson pues sigue ahí sin muchas más esperanzas. Finalmente ya se adaptó. Dice él, soy un rey en mi isla. Él pasa por todos los estados de ánimo, está triste, se desespera, se deprime, luego se pone contento, se pone a pensar en su familia y demás. Cuando ya lleva 20 años en la isla y no ha visto a otra persona en todo ese tiempo, un día escucha unos cañonazos. Y dice, ¿qué? ¿Cañonazos? Entonces sube a lo alto de la montaña y se da cuenta que hay un barco que encalló en otras piedras del otro lado de la isla y que está atrapado en una zona donde hay corrientes muy fuertes. Entonces él ya fabricó otra pequeña balsa que luego le gusta usar para salir a explorar ahí cerquita. Y y está escuchando los cañonazos, pero dice, no creo que pueda ayudarlos, ¿no? Entonces, luego también se pone a pensar en el de, si los ayudo, ¿qué pasará con mis cosas? ¿Será que las respeten? ¿Será que respeten mi mando? ¿Será que no me quieran robar? Entonces Robinson decide esperar a que se mueran. Porque en esta historia, lo que quiero que todos entiendan es que Robinson es todo menos una buena persona. Y Robinson espera que pasen los días, las semanas, cuando ya finalmente ya no escucha ruido y piensa que ya fue suficiente. En eso un día el cuerpo de un marino que se ve que se aventó al agua por la desesperación y el hambre, llega flotando hasta la orilla y Robinson le quita la ropa para robársela y entonces va con su bote y va al barco y encuentra que en el barco el único sobreviviente es un pequeño perro que sigue ahí vivo y lo trae, se lleva un fusil y un cuchillo. Sube al barco, encuentra que hay más pólvora, armas, cosas que a él le interesan, herramientas. Se lleva todo lo de valor que puede. Se da cuenta que ya todos los marinos que estaban a bordo murieron. Y pues lo demás lo deja, ¿no? Se vuelve a subir a su bote porque es muy peligroso ahí donde están las corrientes. Y se regresa. Y ya, se quedó con todo eso sin ayudar a nadie. Porque él pedía que lo ayudaran, pero él no quería ayudar a nadie. Y bueno, Robinson regresa y va a pasar otro tiempo solo cuando de repente al año siguiente, a partir de aquí empieza a haber mucha gente que va apareciendo. Al año siguiente un día anda por ahí tranquilamente explorando cuando se da cuenta que hay un lado de la isla en el que había una playa que estaba descubierta. Y en eso se da cuenta que llegan un grupo de nativos que van en canoas y que esos nativos llevan en canoas a otras personas amarradas. Hacen una fogata enorme y estos hacen una ceremonia y empiezan a sacrificar a las personas que llevan amarradas y se las comen, ¿no? Porque son caníbales. Se da cuenta que tienen por ahí un montón de huesos humanos que él no había notado. Y que estos nativos no viven ahí, sino que van a esa playa, hacen un sacrificio, se comen a la gente y luego regresan a otra isla que debe estar en algún punto por ahí cerca. Pero él no la ve desde donde se encuentra. Entonces hace un calendario y se da cuenta en qué épocas van a esa playa. Y un día se pone a hacer un plan para cómo matar a los que están ahí comiéndose a otros, porque desde su perspectiva no hay nada más cristiano que matar a otras personas, ¿no? Y entonces hace todo un plan, pero luego dice, no, yo creo que sería mala idea enfrentarme a ellos. Y al final del día ellos no saben de mi existencia. Si con que uno se me escape, luego tengo que lidiar con más. Entonces, mejor no. Pero arma todo un plan, tiene todo un plan en contingencia en caso de que algún día lo descubran. Y y decide que no, que pues no los va a ayudar. Cada cierto tiempo llegan los caníbales y se están comiendo personas. Y un día hay un joven muchacho que viene en ese grupo y que se empiezan a soltar algunos de los que van a ser sacrificados.
y uno huye. Robinson ya dejó de atrás la playa y dijo, bueno, hay que se los coman otros más. Y va caminando rumbo a su casa cerca de la playa, cuando en eso escucha los pasos de que viene un muchacho huyendo a toda velocidad y atrás vienen otros armados con lanzas y para tratar de capturarlo. Entonces el muchacho, al ver a Robinson, se asusta, pero confía en que no le va a hacer daño y sigue corriendo, le pasa de largo, va muy veloz. Entonces Robinson decide que es momento de intervenir y mata a los que persiguen al muchacho. Y luego el muchacho se le une, lo libera, le quita las sogas que detienen sus manos y entre los dos asesinan a los últimos que lo estaban persiguiendo. Y decide que se va a quedar con él. Entonces Robinson le dice, obviamente no se entienden porque hablan dos lenguas distintas, pero Robinson lo adopta, digámoslo así, como su sirviente, como su esclavo, y decide llamarlo Viernes, porque según él ese día era Viernes Santo, ¿no? Y lo llama Viernes y se convierte en su sirviente de todo tipo. De hecho, dentro de la escena ahí hay escenas muy, muy gráficas, muy descriptivas del tipo de relación que tenían ambos. Y bueno, se convierte en su sirviente. Viven ahí, él le enseña a hablar inglés. Cuando ya aprende a hablar inglés, este muchacho le empieza a contar cómo es la situación de las otras islas, de por qué lo agarraron, de que hay otra isla donde para Viernes verlo a él no le es extraño porque él ya ha visto otros hombres blancos. Y le cuenta que hay un hombre blanco que vive en otra isla. Entonces cuando le dice eso, él está muy intrigado porque él quiere conocer a ese otro hombre blanco. Y entonces se pone a pensar en lo que tienen que hacer para poder lograrlo, ¿no? Y y deciden visitar la otra embarcación. Encuentran en eso una pequeña embarcación que viene con hombres europeos que vienen huyendo y pues acceden a ir a la nueva isla. Y bueno, pues Robinson Crusoe se encuentra con el otro hombre y se encuentra que hay más hombres blancos que dice que hace muchos años se quedaron atrapados y que no han podido salir y algunos ya no se quieren ir y tienen familias y todo. Entonces algunos deciden irse con Robinson a su isla y ya Robinson los establece, les pone como reglas y está creando ya una pequeña colonia dentro de su isla. Y él se asume a sí mismo como rey, les pide que lo traten así y demás. Y dice que va a nombrar, dice que cuando regrese a Londres va a reclamar esa isla en nombre de la corona para que le permitan explotarla a su voluntad y pagar un pequeño tributo a la corona, ¿no? Entonces, para esto Robinson termina de pasar estos años y finalmente, después de 24 años de estar ahí, Robinson decide dejar la isla, que ya es momento. Se va de la isla Robinson después de estar 24 años ahí, atrapado, cautivo. Y lo primero que hace es no irse a Londres, claro que no. Lo primero que hace es irse a Brasil, regresa a Brasil. Durante todo este tiempo, el primer sirviente que tuvo lo seguía esperando. O sea, es increíble, lo sigue esperando y ya la plantación ha crecido mucho, ha tenido mucho rendimiento y demás. Entonces, el hombre le dice, mire jefe, lo estuve cuidando todo, lo estuve esperando, todo está bien, ¿qué quiere que hagamos, no? Entonces Robinson le dice, ¿sabes qué? Voy a venderlo todo, claro que sí. Gracias por cuidármelo, pero lo voy a vender. Y te voy a vender a ti también. Entonces, en agradecimiento, Robinson, porque el otro le estuvo cuidando todo, Robinson vende la plantación. Claro que sí. En fin, Robinson vende la plantación, la vende por mucho dinero. Ahora Robinson es millonario. Es millonario. De la noche a la mañana se vuelve millonario. Escribe una carta a Londres, le contesta la esposa de su amigo, el capitán,
que lo dio por muerto hace mucho tiempo, claro, pero que ellos le siguen guardando el dinero que él les daba a guardar y que ahora se ha hecho más dinero y lo tienen en una cuenta en Londres. Entonces así, ahora es muy, muy rico Robinson. Y Robinson decide que escribe a su casa y le escribe a una de sus hermanas, le dice a su hermana que hace años que sus padres murieron, que también algunos de ellos han muerto y que pues cuándo piensa volver, ¿no? Entonces Robinson decide que va a volver a casa, que es momento de ir a casa, viaja a Londres, habla con su hermana y le cuenta una parte de sus aventuras, pero después de unas semanas no se siente a gusto ahí. Entonces decide que va a volver a la aventura. Claro que sí. Hay uno de los hijos de su hermana que se ha estudiado para convertirse en capitán de un barco y decide apoyarlo en un financiamiento porque él tiene el dinero y para irse de vuelta a la aventura. Entonces van a hacer un viaje hacia China, bordeando las costas. Y bueno, les pasan una serie de cosas tremendas a lo largo de este viaje. Hay una parte donde, por ejemplo, llegan y atacan a personas en una parte de la costa de Medio Oriente, en Malasia. Van pasando varios puntos y la tripulación de su sobrino empieza a detestar a Robinson. Robinson así como de, hey, yo pagué todo esto, ¿qué demonios les pasa? El fin y al cabo es que llega el punto en que deciden abandonar a Robinson y una vez más lo dejan abandonado. Pero Robinson, para eso también, el hombre tiene demasiada suerte. Se encuentra un hombre que lo decide ayudar, lo lleva hasta donde puede ponerse en contacto, compra otro barco, en ese barco consigue gente, materiales, visita su isla, la que había abandonado, y y va a ver cómo están las cosas, se da cuenta que ha pasado un desastre, que algunos ya se han matado, bueno, en fin, la cosa no está muy bien, pero ya les lleva muchos recursos y les dice que no se preocupen, que ya con eso aguantan una buena temporada y que por favor se porten bien. Y se vuelve a ir y los vuelve a abandonar. Y llega a China, empieza a hacer rutas comerciales ahí, empieza a vender especias, el tipo se vuelve a hacer todavía más rico. Y entonces un día decide que va a hacer un viaje porque ya tiene ahí una ruta comercial, ya está haciendo mucho dinero, pero tampoco está conforme con eso. O sea, él no se siente cómodo, no, tampoco quiere eso. Entonces, estando en China, decide que quiere llegar hasta la capital china, viaja a través del imperio chino, empieza ahí a vender, a comerciar cosas, luego habla con ellos y les dice que quiere hacer un recorrido hasta Europa, pero desde China por tierra. Entonces todo el mundo le dice, oiga, pero está un poquito loco, ¿no? Está un poquito lejos, sí está dimensionando el hecho de que está un poquito lejos, o sea, nos tomará meses. Y él, yo quiero viajar, aquí tengo el dinero, así que vamos y vamos a ir comprando cosas para que cuando lleguemos allá, vamos a vender un montón de cosas. Y bueno, entonces hacen el recorrido, salen ahí de China y empiezan a recorrer, entran a territorio ruso, atraviesan todo, se topan con un montón de personas, unos asaltantes, derrotan a otros, en fin, les siguen pasando encuentros y desencuentros, atraviesa Europa, desde Oriente hacia Occidente, llega a Francia, finalmente llega a Londres una vez más. Y estando ahí ya decide que es momento de casarse, ¿no? Hay que sentar cabeza. Y se casa, tiene un hijo, pero no está feliz. Robinson no está feliz y no quiere estar en su casa. Entonces, no se la pasa en su casa, se sale. El hombre se está pudriendo dinero, ha tenido demasiada suerte toda su vida, pero no ha aprendido nada, Y entonces Robinson decide que lo único que quiere en la vida es seguir teniendo otra aventura, porque la aventura que viene tal vez esa sea la que sí le va a gustar y le va a convencer.
Y bueno, Robinson se la va a pasar así hasta que finalmente llega al punto en que ya no puede seguir viajando, se hace viejito demasiado y enferma, se queda en casa y se pone a pensar en cuándo será su próxima aventura hasta que finalmente muere, ¿no? Y en esta historia, pues platicamos de un personaje que nunca estuvo conforme, que tuvo demasiada suerte y que nunca cumplió ninguna de sus promesas. ¿Cuál es la moraleja de esta historia que nos quiere decir Daniel Defoe con, con respecto a este protagonista? No lo tengo claro. Tal vez creo que inclusive hay personas que simplemente, a pesar de cómo son, tienen mucha suerte. Eso es lo que me queda claro. Eso lo he conocido a lo largo de la vida. Hay personas que son unos auténticos desgraciados y a pesar de eso les va de maravilla. Pero no lo sé, inclusive el mismo Daniel Defoe también tuvo esa misma suerte. Él entra en desgracia, se tiene que esconder, luego se vuelve muy buen escritor, se hace famoso, se tiene que volver a esconder y siempre andaba metiéndose en problemas, saliéndose de los problemas. Creo que Daniel Defoe es Robinson Crusoe, solamente que representado obviamente a menor escala y con otro tipo de situaciones, pero básicamente es su misma historia. Al final, el mensaje que nos quiere dar la historia de Robinson Crusoe es que tienes que decidir cuál es la aventura de tu vida. Y si esa aventura de tu vida realmente la estás valorando como eso, como una aventura, porque al final del día puede ser que vivas insatisfecho toda la vida, ¿no? Y eso te va a hacer infeliz. Entonces, pues no lo sé. Creo que esa es mi reflexión. La obra es extensa, extensa, extensa. Perdón, creo que ha sido más largo este episodio que otros, pero es que el cuento es muy largo. Lo resumí lo más que pude. Y bueno, no sé, como siempre, ustedes tendrán la mejor opinión y me dirán en sus comentarios qué opinan. Bueno, si se quedaron hasta esa parte del video, les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme escuchado durante esta larga intervención. Ya la próxima semana haremos un cuento más normal a lo que están acostumbrados. Perdón si este fue muy largo. Pero bueno, gracias a todos y pues recuerden que, porque esto fue Brujo X, y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!